El capítulo 4 del segundo libro de los Reyes, versículos 38 y 41, concluye con dos milagros. Ambos representan también el cuidado fiel y paterno con el que Dios cuida y trata a su pueblo. Este es el tema de todo este capítulo. Dios misericordiosamente provee para su pueblo. Anteriormente, Dios mostró su amor y cuidado a la mujer sunamita y a su casa. Pero ahora, Dios muestra su amor a los hijos de los profetas, sanando el potaje que había sido sin intención envenenado. Ahora, en estos últimos milagros, Dios provee para quienes, específicamente provee para los hijos de los profetas. En el primer milagro, Dios sana el potaje envenenado. En el segundo milagro, Él multiplica los panes de cebada y otras cosas de tal manera que 100 personas pudieron comer en aquel día. Ahora, ¿qué nos enseñan estos milagros? ¿Qué debemos aprender de estas intervenciones milagrosas de Dios a favor de su pueblo? ¿Qué principios debemos aplicar a nuestras vidas hoy? Principios que están en este relato sobre estos dos últimos milagros que Dios hizo relacionados con los hijos de los profetas. Para responder a estas preguntas, consideremos los datos sobre cada uno de estos incidentes milagrosos bajo los siguientes encabezamientos. Primero, vamos a considerar los datos de este relato de esta manera. Los datos preliminares, los datos circunstanciales y después los datos específicos o característicos, podríamos decir, y característicos de estos milagros. Más bien de este milagro, el primer milagro, eso es lo que vamos a considerar. En primer lugar, consideremos los datos preliminares del primer milagro. Versículo 38, cuando Eliseo regresó a Gilgal, había hambre en la tierra. Y estando sentados los hijos de los profetas delante de él, dijo a su criado: pon la olla grande y cuece potaje para los hijos de los profetas. Cuece potaje, cocer potaje. El término cocer significa cocinar un alimento crudo en agua para que sea comible. El texto dice que Eliseo regresó a Gilgal. Fue allí donde sucedió esta obra milagrosa de nuestro Dios. Fue allí, en medio de el hambre, la sequía, que Dios hizo provisión para los hijos de los profetas. Gilgal estaba entre el Jordán y Jericó, pertenecía a la región de Samaria. En este lugar se dieron múltiples incidentes importantes y militares. Allí moraban y eran instruidos un buen número de los hijos de los profetas. En aquel lugar Eliseo los pastoreó, les instruyó y preparó para que estos hombres fueran a servir al pueblo de Dios, un pueblo que se había entregado a la idolatría, un pueblo apóstata. Israel se había apartado de Dios. Gilgal se encontraba bajo el juicio divino. Consideremos los datos preliminares de este relato.
Ya hemos dicho que sucedió ¿dónde? En Gilgal. ¿Y qué pasó en aquel lugar? El texto nos dice, había hambre en la tierra. En esa situación y hambrura, Dios mostró su amor y cuidado hacia los hijos de los profetas. ¿Cómo? Supliéndoles lo que necesitaban. Los hijos de los profetas, esa expresión es un título. Fue el título dado a un grupo de discípulos que estaban bajo la guía e instrucción de un profeta como Samuel, Elías y Eliseo. En esta escuela se preparaban para seguir el camino piadoso y espiritual de los hombres de Dios como Eliseo. Se reunían también para adorar a Dios. Recibían una instrucción religiosa cabal, tanto teológica como práctica, para que estos hombres pastorearan, instruyeran al pueblo de Dios, los animaran y los consolaran. Para que este pueblo, para que estos hombres pastorearan, instruyeran, animaran y consolaran al pueblo de Dios. Eliseo estaba en Gilgal, ¿para qué? Primero, para alimentarles. No comida material, sino ante todo comida espiritual. Y mientras estaba entre ellos, se dio cuenta de que estaban hambrientos o que tenían hambre o que la hora de comer había llegado. Es decir, fue sensible a las necesidades de estos hombres. ¿Y qué pasó? Le dijo a su criado, versículo 28, pon la olla grande. Esas ollas grandes, donde se hace sancocho. Aquello era un sancocho. No era dominicano. Pon la olla grande y cuece potaje para los hijos de los profetas. Bueno, estos son algunos de los datos preliminares que tienen que ver con este milagro. Consideremos en segundo lugar los datos circunstanciales que propiciaron este milagro. Y propiciar, como yo lo estoy usando en esta mañana, y según la Real Academia Española, este término se refiere a las circunstancias que favorecieron la realización del milagro. Milagro que sanó y curó el potaje envenenado que los hijos de los profetas comenzaron a comer. Los hijos de los profetas sintieron hambre y siendo sensible a la necesidad de ellos, Eliseo mandó al criado, su criado, a cocer, a cocinar. Vete para la cocina. Allí habían varias ollas de varios tamaños, pero Eliseo mandó a su criado a usar la olla más grande para cocinar potaje. Había que usar la olla más grande porque tenían que alimentar a 100 hombres. Un potaje es un guiso de legumbres, vegetales, carne roja, carne blanca como pescado, pollo o pavo. Se cocinó el potaje en una olla grande. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Pues uno de los profetas, sin ser mandado por Eliseo, salió a buscar más ingredientes o otras cosas que tal vez podía encontrar para enriquecer el potaje. Tomó la decisión de buscar otra cosa, sin el permiso y la guía de Eliseo. Tenía buenas intenciones, pero las buenas intenciones no son suficientes. Versículo 39, entonces uno de ellos, de los profetas, salió al campo a recoger hierbas y encontró una viña silvestre
La miró. Parece buena. Y de ellas recogió su falda de calabazas silvestres y vino y sin preguntar a nadie, las cortó en pedazos en la olla de potaje porque no sabía lo que eran. Es decir, no tenía conocimiento ni experiencia en este asunto. Él tomó una posición que no le correspondía, ni para la cual estaba preparado, por lo menos no todavía. Sin saber que las calabazas eran venenosas, las echó en la olla. Buenas intenciones, pero gran daño, horribles consecuencias. ¿Qué llevó a este hombre a hacer tal cosa? Yo le llamo ínfulas de grandeza. Tenía una alta opinión de sí mismo y de su capacidad. Era un hijo de los profetas, tenía cierto conocimiento. Pensaba que estaba listo. Era sabio en su propia opinión. Resultado, tomó un rol que no le correspondía, ni que Eliseo ni Dios le había dado, pero lo hizo procurando, según su mente, el bien de los profetas. Las buenas intenciones le llevaron a hacer algo muy destructivo. Sin saber lo que había sucedido, los hijos de los profetas comenzaron a comer el potaje. Aparentemente, cuando empezaron a comer y a disfrutar de tal cosa, no notaron nada, no olía mal. Parecía que bien. No sabían lo que había sucedido, no sabían el mal que estaban consumiendo, nadie se dio cuenta del peligro, no hubo olor desagradable. Y cuando uno tiene hambre, cualquier cosa le sabe agradable y exquisito al paladar. Y sucedió que cuando los hombres comían el potaje, clamaron y dijeron: oh hombre de Dios, hay muerte, algo está mal, que está produciendo un gran malestar estomacal. Hay un gran mal, hay muerte en la olla, en el potaje. Algo en el potaje que se habían comido o que habían comenzado a comer produjo un fuerte malestar en el estómago que ahora comenzaba a poner en peligro sus vidas. Sintiendo pánico, dejaron de comer el potaje y clamaron al hombre de Dios, a Eliseo el profeta, diciéndole que se habían envenenado. Había algo perjudicial y dañino en aquel potaje. Guiado por el Espíritu de Dios, el profeta Eliseo mandó a buscar harina y que la echaran y que se echara en el potaje. Entonces Eliseo, por el poder milagroso de Dios, fue usado. ¿Para qué? Para que se trajera la harina que Dios usaría para que por medio de ella se neutralizara el veneno que había en la olla. Pero no solamente neutralizarlo, sino que ahora iba a convertirse en una fuente de alimentación nutritiva y deliciosa. Si usted me invita a comer a su casa y yo le digo que es nutritivo, quédese tranquilo. Le digo que es nutritivo. Pero si yo no le digo que es delicioso, ya usted sabe que no me gustó mucho. Pero cuando yo le digo nutritivo y delicioso, no hay más alta recomendación.
Pues después de aquel milagro, aquella harina era nutritiva, no, aquel potaje era nutritivo y delicioso y exquisito, alimenticio, nutritivo. La harina, oh Dios, ¿qué curó el potaje? Porque aquel potaje ahora se convirtió en un buen alimento que trajo satisfacción a aquellos que lo comieron. Y de esa manera los hijos de los profetas vieron con sus propios ojos, por medio de ese potaje sanado, la provisión milagrosa de Dios para ellos. Después de considerar los datos preliminares y circunstanciales, consideremos los datos específicos y característicos de este milagro. En primer lugar, fue por el poder de Dios que el potaje fue sanado. A lo último de este capítulo, cuando se habla de la multiplicación de los panes de cebada, dice el Señor. Pues el Señor también estaba detrás de la harina. Estaba obrando su poder, de tal manera que aquello que ahora era venenoso se convirtiera en una fuente sabrosa, exquisita, nutritiva, alimenticia, de alimentación. Oh, el poder maravilloso de Dios obrando silenciosa pero poderosamente a través de la harina. Ese poder trajo sanidad al potaje. Es más, trajo sanidad a aquellos que comenzaron a comer, que aparentemente fue la mayoría, sino todos ellos. Les alimentó, les fortaleció y se quitó el dolor. Dios usó la harina, pero no era la harina que por sí misma tenía el poder para sanar el potaje. Esto mismo fue lo que sucedió antes a las aguas de Jericó, capítulo 2 de ese mismo libro, segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 19-22. Estas aguas eran la causa de la esterilidad tanto de la tierra como de los habitantes de la misma. Además, producía enfermedad y muerte. Pero Dios, por medio del profeta Eliseo, sanó las aguas de Jericó. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de la sal. Versículo 20. Eliseo dijo: traedme una vasija nueva y poned sal en ella. Y se la trajeron. Y salió el manantial de aguas, echó sal en él y dijo: así dice el Señor. No era la sal, era el Señor. No era la harina, era el Señor. He purificado estas aguas, de allí no saldrá más muerte ni esterilidad, y las aguas fueron purificadas. Punto, hasta el día de hoy, dice el texto. ¿Quién purificó las aguas? No fue la sal, Dios. Dios purificó las aguas. Dios purificó las aguas. Lo hizo por medio de la sal. Pues así como Dios hizo al curar o purificar las aguas por medio de la sal, así Él usó la harina para sanar el potaje y así servir a los hijos de los profetas. Ahora, otra característica de este milagro es sus beneficiarios. Los beneficiarios fueron los hijos de los profetas, los siervos del Altísimo, los ungidos del Señor, llamados a proclamar su palabra. Aquí vemos el cuidado y la provisión que Dios hizo para ellos. Aquí vemos cómo Dios intervino de tal manera
que hubo una provisión completa y aún más los que estaban enfermos porque se habían tomado el potaje envenenado, ahora estaban sanos y contentos. Dios había suplido para los hijos de los profetas. Dios no solo provee a su pueblo, o Dios no solo suple a su iglesia, un pastor fiel y piadoso, o pastores fieles y piadosos, calificados y aprobados, para que instruyan y guíen, aconsejen, animen, consuelen a su pueblo o a su iglesia, sino que el Señor provee todas las necesidades materiales y físicas y espirituales para los hijos de los profetas y en el Nuevo Testamento para los pastores, para aquellos hombres que Él llama a proclamar el Evangelio de Cristo. Estos hombres son el objeto de su trato especial. Y sin que nadie se desanime, porque Dios ama muchísimo a cada uno de sus hijos, pero óigame bien, Él tiene su mirada especial en aquellos que Él particularmente escogió para que vengan a proclamar, a enseñar y aplicar su palabra, para que no solamente vengan a entenderla desde todo punto de vista teológico y espiritual y doctrinal, sino que ellos, empapados por esa enseñanza, lleguen a ser una encarnación personal y viva de la misma. Un profeta eficaz, un pastor fiel y eficaz, no es solo aquel que enseña la palabra, no es solo aquel que se empapa de la palabra, sino aquel que viene a ser una encarnación de la palabra. Algo que usted puede ver con sus ojos, se manifiesta en su relación con Dios, en la manera en que vive, en la manera que trata a las personas que le rodean, en la manera que atiende y guía a su hogar y lo gobierna. Dios da esa clase de pastores, ha prometido darlos. Y la historia muestra que Él cumple su palabra. No todos los pastores son unos charlatanes, sin escrúpulos, lobos rapaces. Dios da a su iglesia. El Señor Jesucristo, aquel Cristo exaltado, dice Efesios capítulo 4, da dones a la iglesia y entre ellos tienen pastores maestros. Y estos maestros no solamente enseñan por medio de la proclamación oral de la palabra, sino también, o verbal, sino también por su propio ejemplo. Y porque ellos encarnan la verdad de una manera especial, si la están aplicando como deben o como deberían hacerlo, ellos llegan a ser el blanco especial del enemigo. Dios no ignora esta realidad, por eso Él suple para ellos de una manera especial. No solo para las necesidades materiales y físicas, sociales, sino también para sus necesidades espirituales. Y Dios se lo da a la iglesia como un regalo. Tengo 72 años, 48 de ministerio. Y si hay una verdad que Dios ha escrito en mi propia mente y corazón, es que Dios es el único que da pastores fieles a su iglesia. Hombres que no temen el rostro de los hombres, sino que ante todo
temen a Dios, que están dispuestos a derramar su sangre por la verdad que predican. Y Dios le dice a aquellos que tienen ese don, cuidado, no toquéis a mis ungidos. Salmo 105, versículo 15. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 22. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Ellos han sido consagrados por Dios para cumplir un llamado especial, como lo es la proclamación de la palabra de Dios, que predicada en el poder del Espíritu y en su gracia, trae vida, salvación. No toquéis a mis ungidos. Eso es una advertencia divina. Viene de Dios, no del ministro que la proclama. Es una advertencia contra aquellos que hacen daño a los líderes espirituales por medio de esa lengua envenenada. Nosotros también podemos profetizar. Así dijeron unos cuantos en el Antiguo Testamento. ¿Y sabe lo que pasó? Dios los sacó fuera. A un lado estaba Moisés y Aarón. Y después estaban los otros que habían usado la lengua para hacer daño a mis ungidos. ¿Y saben qué pasó? Una cosa extraordinaria. Yo no creo que eso se había visto anteriormente. La tierra se abrió y se los tragó vivos, a ellos y a sus hijos y su casa. Ustedes no están jugando conmigo, ni con los pastores. Donde hay hombres que sirven según las Escrituras y la mano de Dios está sobre ellos, son los ungidos de Dios. Cuiden sus lenguas. Mejor no hablar. Pedir a Dios, ten misericordia de mí, que yo no sea un instrumento del diablo. Pero Dios cuida de una manera especial a sus siervos, los profetas. Y este pasaje fue escrito particularmente para ellos, para decirles que no importa lo que suceda a su alrededor, no importa que se salgan con las suyas aquellos que intentan, sabiéndolo, no hacer daño a la obra de Dios o supuestamente aquel que Dios ha colocado delante de una iglesia, porque ellos creen que no es así. Dios le muestra a esos profetas, tranquilos, tranquilos. Vosotros sois un tesoro especial. Tenéis un llamado especial. El Señor no se olvida de los suyos. Pastores, que en alguna manera u otra han de escuchar estas palabras, la Biblia dice que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Él ama a su pueblo. En Cristo dio a su Hijo para salvar a cada una de sus ovejas o de sus elegidos. Tal de amor es indescriptible. Dios provee y cuida a su pueblo. Pero eso no significa que Dios no tenga un ojo especial para sus pastores. Es decir, para aquellos que Él ha colocado como pastores en la iglesia.
¿Eres tú uno de esos que has quebrantado el corazón de tu pastor o de tus pastores? ¿O que has hablado mal de ellos? Hay para ti esperanza. Clama al Señor. Ora por ellos. Resuelve tu problema. Y da gracias a Dios por esos hombres. Y que ellos también sean el objeto especial de tu oración, de tu cuidado, de tu interés. Dios ha escrito este pasaje. Ahí no dice a los hijos de Israel, a la mujer sunamita, aquella, dice a los hijos de los profetas. Los alimentó. Y los alimentó con abundancia. Pues luego de considerar los datos preliminares, circunstanciales, característicos o específicos del milagro, consideremos sus lecciones. ¿Qué lecciones debemos aprender de este milagro? ¿Qué principios tenemos que aplicar aquí de este relato a nuestras vidas? La primera lección que debemos aprender es que este potaje sanado muestra el poder sanador de Dios y su amor genuino por sus siervos, que es lo que acabo de explicar. ¿Qué había en la harina que neutralizó y sanó el potaje envenenado? El potaje sanado muestra el poder sanador y el amor genuino del Señor hacia sus siervos. Esta harina no tenía poder en sí misma. Había una diferencia. Dios estaba detrás y por medio de su poder, en la harina. Así como estaba en la vara de Moisés, que se convirtió en una serpiente. Y después, como siempre hace el diablo, a través de sus representantes, vinieron e hicieron varias serpientes. Pero ¿qué sucedió? La serpiente de Moisés las devoró a todas. No había ningún poder en la vara. Era Dios por medio de y en la vara que hizo el milagro de que apareciera o se convirtiera en una serpiente. Así también, en lo que respecta al potaje, la harina fue el medio que Dios utilizó para mostrar su amor y su cuidado por sus siervos. Qué testimonio elocuente de la existencia de Dios para sus siervos. ¡Qué testimonio! Ellos también necesitan la revelación del Señor, la manifestación del poder de Dios en sus vidas. Y esto, ¿qué sucede? Cuando se manifiesta, es un testimonio elocuente de su existencia. Y a través de esa manifestación, Dios muestra que les ama y está con ellos, y que los usará conforme a su voluntad. Este amor de Dios y esta manifestación de su existencia sirvió para confirmar y aumentar la confianza de estos hombres en Dios, que les hizo provisión en medio de su juicio, en medio del juicio que Él trajo sobre la nación de Israel. En segundo lugar, el milagro de Dios sirvió también para aumentar y fortalecer la fe de los hijos de los profetas, para aumentar su fe. Aunque estos hombres se sentaron para aprender los principios y los caminos de Dios, de Eliseo, su mentor, aún así, otra cosa necesaria
era su educación. Pero aún más, fue una educación que no se limitó a dar conceptos, abstractos de Dios o teológicos, sino también que les enseñaba de una manera práctica a vivir lo que habían aprendido. Esa es la verdadera escuela de Dios. Y eso es lo que nosotros deseamos que Dios haga a través de la academia pastoral. No es un seminario, es una academia donde se entrenan, se educan, se preparan los hombres. ¿Cómo? Dándoles las enseñanzas bíblicas, pero también a enseñarles a vivir, enseñarles a aplicar. Esa es la clase de profeta que Israel necesitaba en aquel entonces, y esa es la clase o el tipo de pastor que la iglesia de hoy necesita. Una de las carencias de algunos púlpitos cristianos y hoy en día es que tienen hombres que conocen lo que otros hombres conocen y dicen de Dios, pero no lo que ellos mismos conocen de Dios. Como carecen del conocimiento de Dios en esa relación personal con Él, no pueden hablar de Dios como alguien a quien ellos mismos conocen. Yo puedo hablar del presidente Donald Trump, puedo dar cátedra, les puedo decir dónde está, lo que hizo el otro día, que empezó con el, ya usted sabe. Pero yo no conozco personalmente al presidente Donald Trump. Son dos cosas diferentes. Sus hijos le conocen, pero yo no. Yo no puedo hablar de él como que yo lo conozco, como aquel que es realmente mi amigo. Hay hombres que hablan de Dios, pero su conocimiento es simplemente lo que han aprendido de lo que otros conocen acerca de Dios. Es una cosa diferente. Ellos mismos no le conocen personalmente, no han experimentado su poder avivador, santificador y transformador en sus propias vidas. No pueden decir como Job: antes he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Y esa es la clase de pastores que necesitamos hoy en la iglesia. Pastor Martin dijo: yo nunca me olvido de una declaración que leí de una parroquia o distrito religioso, cuando los feligreses de la parroquia pedían ayuda a los representantes de su denominación, que tenían la responsabilidad de conseguirles un predicador para su púlpito. Ellos le dijeron: por favor, envíenos a un hombre que conoce a Dios no de oídas, sino por su propia experiencia. Lo que ellos pedían en esa petición era que ellos querían un hombre que tuviera un conocimiento personal de Dios, de los tratos de Dios con Él y de sus caminos. Un hombre que tiene tratos de primera mano con Dios. Eso es lo que ellos querían, que ha aprendido aquellas lecciones en las experiencias reales de la vida. Experiencias que le permiten decir: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Esa es la clase de hombre que queremos ver en esta iglesia. Y si yo no soy ese hombre, tengan valentía y osadía santa y espiritual
y me lo dice. No importa que haya servido tantos años aquí. Esa es la clase de hombres que ustedes necesitan. Y eso era lo que producía la escuela de los profetas y Eliseo. Ah, pastor, pero mira aquel hombre que salió, ya usted sabe, sí, a veces se cuelan. Sí, a veces son ingenuos, están empezando. Piensan que pueden hacer un bien, pero están haciendo un mal. Se equivocan. Pero Dios reveló quién era ese individuo, porque tarde y temprano se dan a conocer. Y si no, Dios los revela. ¿Cuál es mi petición hoy? Para esta iglesia es que Dios nos dé este tipo de hombres que conocen a Dios, no de oídas, sino que realmente, personalmente, conocen a Dios, andan con Él, temen a Dios. Ellos o Él será o serán fieles a vuestras almas. Velarán por su condición espiritual. Abrirán las puertas de su hogar, sino la de su corazón, para sentarse con ustedes y decirle, hijo mío, hija mía, mira lo que dice la Biblia, es por aquí, no es por allá. Oye la palabra del Señor, será para el bien de tu alma. Esos son los hombres que Dios ha llamado a proclamar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a los hombres que están muertos en sus delitos y pecados, como hay algunos de ustedes hoy. Ustedes conocen a Dios de oídas, pero ustedes personalmente, salvíficamente, no conocen a Dios. Y Dios muestra su amor, no queriendo que nadie se pierda, mas que vengan al conocimiento de la verdad y se arrepientan. Él envía un mensajero a proclamar a Cristo, el Salvador, aquel que tomó el lugar de pecadores para sufrir por los pecadores, a sufrir el castigo que los pecadores merecen por sus pecados y transgresiones contra Dios. Y Dios muestra su amor en dando el haber dado a su Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida, verdadera vida espiritual, y pueda gozar de las bendiciones que Dios da a su iglesia, dando pastores o profetas fieles que les dirijan no según sus opiniones, sus caprichos, sus preferencias, sino por lo que dice la palabra de Dios. Gracias a Dios por esos pastores. Oremos.